junto con mi madre. Tenía 3 años cuando ella empezó a guiar. Entonces, hoy vamos a estar orando por nuestros hijos, orando por la salud de la hermana Claudita. Ella nos ha querido compartir este mensaje. Voy a tratar de hacer lectura porque también nos envió una guía. Entonces, empecemos. Voy a hacer una oración. Todos tenemos en cuenta que estos son tiempos difíciles, hermanas. Ustedes lo saben, yo lo sé, lo hemos vivido constantemente, diariamente, y sobre todo para nosotras, las mujeres que Dios nos regaló los hijos. Es una enorme responsabilidad. No es fácil. Todos los días ruego a Dios por la salud de mis hijos, por su espíritu, para que no estén contaminados, porque cada día hay más tentaciones, más contaminación, más dificultades para empezar a hacer lo bueno, para seguir la palabra del Señor. Y ustedes y yo lo sabemos. Por eso las invito a traer una oración y quiero que todas vamos a tratar de, en cada una de las presentaciones, hacer esa oración. Y es una oración para los hijos. Entonces la oración dice así: antes de iniciar el mensaje, como todo está enfocado a ser unas buenas madres, unas mujeres conforme a la fe, conforme a los valores y los principios, entonces empezamos a decir la siguiente oración. Nos vamos a disponer, oración para los hijos. Vamos a decir: Padre Celestial, Padre Celestial, en este momento, elevo mi corazón hacia ti, reconociendo que mis hijos son un regalo sagrado, reconociendo que mis hijos son un regalo sagrado, que tú me lo has confiado. Te ruego, mi Señor, con toda mi sinceridad y mi alma, que cubras sus vidas con tu amor, que los protejas de todo mal, de enfermedades que buscan debilitarlos, de trampas que el enemigo tiende, que los protejas de las personas que intentan causarle daño, que intentan sembrar oscuridad en su corazón, guía sus pasos, para que nunca se pierdan, en lugares equivocados, y enséñales a usar sus palabras con sabiduría, para que hablen solo de lo que lo edifican y no de lo que lo destruye. Padre, cubre a mis hijos con tu sangre preciosa, desde la coronilla de sus cabezas hasta los pies. Toca sus mentes con tu luz, para que piensen con claridad. Toca sus corazones para que sientan tu presencia. Y háblale a los oídos, para que te lleven a ti en su corazón. Llévalos de la mano en cada paso que den hoy. Confío que tú eres su guardián, su guía, su refugio. Y en tus manos los dejo. Porque sé que contigo están seguros. Amén. Hermanas, esta es una oración, se las voy a dejar, porque todos los días tenemos que orar. Y orar sin cesar, pero también orar arrodillándonos. Porque es Dios el que va a guardar los hijos. Amén. El mundo todo el tiempo va a querer tentarlos. Y escuchaba una prédica donde decían, y además nuestras oraciones, oh sorpresa, también las está escuchando el demonio.
O sea, también estamos informándole a Él sin darnos cuenta, porque siempre estamos conectados con nuestro Señor, que Él también sabe cómo sentarnos, dense cuenta. Entonces, esto es muy importante, nos toca estar constantemente unidas en oración. Hay un versículo que me gusta mucho, este es un Nuevo Testamento que me regalaron en uno de mis primeros trabajos. Ustedes, como saben, yo soy psicóloga, tuve la oportunidad de estar en una clínica y discúlpenme, esto es un poco más antiguo, estudié enfermería, fue mi primera profesión, y en ese momento mi madre me vio y dijo, bueno, hija, terminando el colegio uno está un poco, quiere hacer muchas cosas, pero pues a veces no sabe qué cosas quiere hacer, ¿sí? Pero sabe que Dios lo va a ayudar. Y le ha colocado los ángeles en la vida, y los ángeles, pues, en mi caso ha sido mi mamá, porque quedé huérfana de padre desde muy pequeña, a los 3 años. Gracias a Dios y a la bendición de nuestro Señor Jesucristo, mi padre llegó a los pies del Señor. ¿Sí? Era un padre no bueno, no amoroso, pero con la presencia de mi mamá, la constancia de mi mamá, el trabajo de mi mamá, logró que él llegara a los pies. ¿Se cuenta? Es una bendición para el Señor, ¿no? Amén. Entonces, es un trabajo que hace la mujer en el hogar. De ahí en adelante, pues mi hogar evidentemente cambió, y estoy hablando de los 3 años, y bueno, entonces crezco en este hogar gracias a ella, y entonces estoy saliendo del colegio de bachillerato, y entonces ella me dice, hija, y ahora, le dije, no mamá, yo ya pienso que lo mío puede ser este curso, y para hacer lo otro. Dijo, no, mi hija, yo estoy hablando con la vecina, y la vecina dice que allá, ella tiene una hija que es enfermera, y todos los días habla de enfermería. Y dije, ¿será mamá? Dijo, sí, hija, ¿por qué no? Y uno que escucha consejos, ¿cierto? Porque a él le he enseñado en la escuela dominical, a ti te enseñan es a ser obediente, ¿sí? Dentro de todas las enseñanzas que nosotras teníamos como niñas, pues esas eran las grandes enseñanzas. Honrar a sus padres y a sus padres, a su madre en ese momento. Pues evidentemente mi mamá me dice, la vecina, hablé, encontré un lugar, y yo le creí a mi mamá. Entré a la iglesia a estudiar enfermería, gracias a los esfuerzos enormes de ella, y en esa, pues específicamente esa escuela era de religiosas, y ahí es donde me regalan este primer, ahí es donde llega mi Nuevo Testamento. Entonces las religiosas tienen unos ritos, y todas las mañanas hacíamos el Evangelio, y todas teníamos que sacar la Biblia y leer el Evangelio. Desde ese entonces me está acompañando esta Biblia del Nuevo Testamento, y estoy hablando del año 95. Bueno, hermanos, entonces estuve para poder organizar estos temas tan bonitos que son desafío en el día a día. Quiero compartirles específicamente Lucas 1:37, hermanas. De pronto, si hoy nos queda un regalo, o que sean 2 o 3, atesorémoslo. Si nos queda un versículo, quedémonos con él, y todos los días intentemos estarlo constantemente leyendo para interiorizarlo. Entonces, el versículo dice, Lucas 1:37. Exacto. ¿Cómo dijo, hermana? Para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. Amén. Hermanas, si solo con eso yo ya sé cuál es el camino. Para Dios no hay nada imposible. Tiene los desafíos todos los días, y ahora en esta época mucho más. Si yo tengo e interiorizo solamente ese versículo, ya he ganado. Y además de todo, he ganado la batalla, porque todos los días hay batallas. Todos los días se levanta con hijos que han cambiado, y que les cambió el genio. Y ayer eran unos niños obedientes, y al siguiente día empieza la preadolescencia, y la obediencia no entra en sus corazones, y uno no sabe cómo inyectar obediencia. Y empiezo yo a recordar que a mí también me pasaba cuando era niña, porque yo también salía de mí un espíritu rebelde, y mi mamá, siendo tan ejemplo a seguir, también yo generaba dificultades en la crianza de ella. Yo que sabía de la Biblia, que sabía y que había estudiado y había sido enseñada, me enseñaba en la escuela bíblica, yo también hacía eso.
Entonces a veces no nos dicen cuál es el camino. Entonces si me llevo ese versículo, dije ya, para Dios no hay nada imposible. Amén. ¿Estamos, hermanas? Amén. Amén. Eso. Bueno, entonces vamos a tratar. La hermana Claudita nos ha entregado este material que es muy bonito y vamos entonces a hacerle honor a ella. Y dice: el material fruto bendito de tu vientre. Entonces ella nos cita ahí algunos pasajes bíblicos, entonces los vamos a leer. Entonces voy a leer lo que dice la hermana. ¿Qué hace una madre cuando su hijo está? ¿Qué hace una madre cuando su hijo está en dificultades? Entonces la hermana Claudita nos dice: buenos días, hermanas. En esta oportunidad debo agradecer a Dios por la vida y por todas las bendiciones que nos da cada día. Atendiendo la invitación que me realizó la hermana Blanquita Rosero, es mi deseo que reflexionemos acerca del mensaje que nos trae la Biblia en esta mañana. ¿Qué es maternar o paternar? Los niños no piden el derecho de nacer, no tienen elección alguna en el asunto. Los padres deciden esto. Cuando una mujer y un hombre toman la decisión de tener un hijo, son responsables delante de Dios por cuidar y criar a ese hijo en el temor de Dios. Al llegar a ser padres, traen a este mundo un ser inmortal, un ser que desde unos años en la tierra, que esté unos años en la tierra, sea eternamente feliz y eternamente esté en el presente. Los padres enseñan a sus hijos cómo vestirse, cómo comer, cómo llevarse bien, cómo manejar un carro, los guían en su educación, pero ¿cuántos padres se preocupan sinceramente por el desarrollo espiritual de sus hijos? Esa es la pregunta que la hermana Claudita nos hace. Ustedes, hermanas, reflexionando en esta introducción, ¿cuántos padres hoy vemos que sí realmente estén preocupados sinceramente por el desarrollo espiritual de sus hijos? ¿Cuántos creen ustedes alrededor de los ambientes donde ustedes se encuentran? ¿Encuentran a esos padres dedicados, entregados, orientando, aleccionando, informando lo correcto, lo que no está bien, lo que no está bien a los ojos del Señor? ¿Lo vemos o no lo vemos? No, muy poco. Hermanas, tengo que darles realmente la sinceridad, y es que incluso en los mismos hogares cristianos a veces tampoco pasa, y es una realidad. Y es una realidad porque constantemente le estamos diciendo a lo que no está bien. Los medios de comunicación nos dicen y nos muestran que pareciera que eso es normal. Estamos normalizando lo que no está bien, ¿de acuerdo? Y eso es lo que nos están entregando. Esa es la razón por la cual la hermana aquí nos invita a hacer ese tipo de reflexiones. Ustedes, nosotras como madres, esto es para la reflexión interna. Sinceramente, ¿cómo ayudamos a nuestros hijos a ese desarrollo espiritual? ¿Cómo? ¿Cómo lo hago yo? Día a día, ¿cómo lo hago? Hermano, mi hermano, nos vimos hoy. Yo sé, tu bebé, yo te vi en el embarazo, Santiaguito. ¿Cuántos años tiene hoy Santiaguito? 7 años. Mira, estamos criando niños de 7 años. Hermana, aquí te están haciendo la pregunta, la hermana Claudita, no fui yo, la hermana Claudita dice: ¿nos preocupamos sinceramente por el desarrollo espiritual de tus hijos? ¿Qué dice mi hermanita? Sí, es importante. A veces sí como que nos tenemos un poquito, pero ahí vamos, esa es la idea. Sí. Nosotros pedimos los hijos al Señor, ¿no? Porque nosotras, bueno, en mi caso eso fue así. Sí, en mi caso, pues, todos mis hermanos tenían sus hijitos. Es un amor muy bonito ser tía, ser una mujer que puede ayudar a los hijos, a los sobrinos, a las personas que están cerca, ¿no? Pero yo le pedía a Dios mis hijitos. Yo se los pedía, y antes de pedirlo, pues pedía también un hombre bueno, ¿no? Un hombre bueno que tuviera cierta temor al Señor, cierto temor al Señor, ¿sí? No es fácil, hermano, no es fácil. Sin embargo, siempre uno tiene que ser consciente de qué estás pidiendo, porque también siempre se dará si
siempre y cuando la voluntad sea de Él. ¿Sí? Amén. Y la historia también nos cuenta Ana. ¿Recuerdan la historia de Ana? Entonces seguro que lo vamos a tocar en algún momento de las diapositivas, ¿bueno? Entonces, voy a seguir en la lectura de la guía que nos envió la hermana Claudita con amor. ¿Cuántos padres se preocupan sinceramente por el desarrollo espiritual de sus hijos? ¿Qué tanta ayuda les dan para prepararse para el matrimonio? Bueno, por eso los padres, que son el hombre, que es la cabeza del hogar, deben muchas cosas al niño. Somos responsables del buen ejemplo, del liderazgo, del temor al Señor, de una disciplina puesta desde el amor, de cosas que darán a su hijo la oportunidad de salvarse, llegar al cielo y de escapar del tormento del infierno. ¿Cómo les parecen esas palabras? Tremendo. ¿Quiénes somos responsables de eso? Nosotras, las mujeres cristianas, que si Dios nos dio la bendición del regalo porque lo pedimos, tenemos los hijos, y si no lo tenemos también somos felices porque somos mujeres cristianas, y donde vamos también generamos esto, los principios y los valores. Entonces, hermanas, ya la primera pregunta, entonces por favor al final las vamos a responder. ¿Cómo desarrollo sinceramente ese espíritu de amor y de fe hacia Dios? ¿Cómo desarrollo yo en mis hijos ese espíritu? ¿Cómo lo hago? Bueno, introducción. Entonces, Proverbios 31:30, ¿qué nos dice? Vamos a leer Proverbios. ¿Quién quiere leer? Dice la palabra del Señor: los encantos son una mentira, la belleza no es más que ilusión, pero la mujer que honra al Señor es digna de ser alabada. Amén. Bueno, hermanita, ¿y eso qué dice? ¿Y eso para usted qué significa ese versículo? Eso significa que debemos honrar a nuestro Padre Celestial con nuestra vida, con nuestras enseñanzas para nuestros hijos, con todas las personas que nos rodean. Debemos alabar al Señor en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de ser, en el testimonio que demos cada día ante las demás personas y mucho más delante de nuestros hijos. Amén. Gracias, hermana. Sí, hermanos, hermanitas, el proverbio lo que nos está mostrando también en 31:30 es que esto, que es la belleza externa, son estereotipos, y constantemente ustedes sí han notado que todo la invasión de las comunicaciones, la televisión, los celulares, todo el tiempo nos llevan hacia que lo bello tiene que ser lo bonito, tiene que ser una belleza así como que tengan unas formas, figuras, una piel, un detalle. Y entonces vamos a Proverbios y nos dice, esos encantos son una mentira, no olviden, mentira. Eso, ¿quién es el rey de la mentira? Ahí está la mentira, hermanas. Y constantemente nos están entregando esas informaciones. Eso es mentira. Eso es una belleza aparente. Recuerden, los que creen uno que la están pasando muy bien, toman todas sus fotos diciendo soy una más feliz, no pasa tanto, porque su corazón no es eso lo que está mostrando, es una mentira. ¿Qué viene entonces? La belleza no es más que ilusión, pero la mujer que honra al Señor es digna de alabanza. ¿Cómo puede honrar al Señor? Un ejemplo, hermana Patico, usted que se las sabe todas. ¿Cómo puede honrar al Señor? La hermana Patico es una mujer que evangeliza donde vaya, ella habla de la palabra. Yo admiro a la hermana Patico porque siempre ella tiene la palabra para entregarle a uno, y además lo invita a uno a todo, y además llega con todo. Ella siempre llega con un paquete y con amor. Es una bendición para mí, la hermana Patico y todas las hermanas. Cuéntenme, hermana Patico. Estamos diciendo que como la mujer honra al Señor. Una de las formas que nosotros como hijas de Dios honramos al Señor es primeramente obedeciendo sus mandatos, todo lo que Él nos dice. En segundo lugar, lo honramos con nuestros bienes. ¿Por qué? Porque muchas veces, sobre todo cuando uno es recién convertido, uno como que le cuesta sacar para la ofrenda. Ay, yo que voy a
¿verdad? 100.000 pesos no era mucho, 100.000 pesos es mucho. Y sí, entonces, eso es parte de honrar a nuestro Dios. Bueno, honrarlo con todos nuestros bienes. Como también lo honramos. Como también lo honramos, sirviéndole al Señor. Como decía la hermana, cuando hay una actividad y las varonas que están dirigiendo esa actividad convoca a la iglesia, ¿quiénes quieren venir, digamos, a cocinar para 100, 200? Y todas levantan la mano. Para no ir a ayudar a cocinar o a barrer o a arreglar. Eso es otra forma de... Y bueno, si siguiéramos un número, hay muchas formas de honrar a nuestro Dios. ¿Cómo honramos a nuestro Dios? Amando a nuestros esposos y dándoles ese amor que Dios nos enseña a darle. Si ellos son iracundo, son huraños, uno enseñándoles que debemos ser pasivos, amándolos con todo nuestro corazón, obedeciéndoles, ¿sí? Como la cabeza que te lo da. Y hay muchas formas de honrar a nuestro Dios. Gracias, hermana Matico. Bien, entonces, pero la mujer honra al Señor es digna de alabanza. Honramos a Dios cuando obedecemos la palabra, ¿cierto? Entonces, pasemos a la siguiente diapositiva. Dice acá, María, la madre de Jesús. Entonces, recordemos, Lucas 1, 26, 38, por favor, una de las hermanas. Dice la diapositiva, imagínense en el lugar de María. Imaginémonos un poquito en ese momento y en ese lugar. ¿Qué pensamientos, qué sentimientos le invaden a María cuando escucha lo que Gabriel le dice en el versículo 28, y en el 31 y el 32 y en el 35? ¿Qué parte de todo esto es aceptar de más difícil aceptar con la misma calma y humildad que expresó María en el versículo 38? ¿Por qué? Entonces intentemos entrar por un instante a los zapatos de María. Por un instante, hermanos. Hagamos el ejercicio de que no estamos acá y que vamos a ver dónde está María. Empecemos leyendo. Lucas 1, 26, 38. ¿Quién me hace el favor y lee Lucas? La hermana 1, 26 a 38. La palabra del Señor dice: Gracias. al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí su pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que ya llamaban estéril,
porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, y el ángel se fue de su presencia. Gracias, hermana. Detengámonos en el versículo 28 nuevamente, porque estamos diciendo, está María y está con José. Y entonces le llegó el ángel Gabriel en la noche y le dice, el 28. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Bien, hermana. Ese corazón empieza a movilizar, a tocar ese corazón, ¿no? Bendita eres tú entre las mujeres. Uy, me dicen a mí, bendita eres tú entre las mujeres, dice María. Bueno, ya María está atenta. Y lo que le sigue, el que sigue, hermano. Mas ella cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba que esa ocasión sería esta. Sí, continúe, hermano. Entonces. El 32. Sí, hermano. El 32 dice, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacobo para siempre, y su reino no tendrá fin. Se anunció que venía, que iba a estar de mi madre. Entonces, pensemos pensamientos y sentimientos. En esa época no estaba casada, y le viene el ángel y le dice, bendita eres tú. Entonces ella dice, está atenta, pero mira que no está turbada porque me están hablando a mí. Claro. Y yo, ¿quién soy? ¿Sí? ¿Por qué a mí? Pero le dice, vas a tener ahí es cuando le dice, vas a. Entonces, ¿cuál es ese? Repítame ese, hermana, donde dice el 30, hermano. El 30 dice, entonces el ángel le dijo a María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. No temas. Bien, y el 31, ¿qué dice? Ahora vas a quedar encinta y tendrás un hijo. Le pondrás el nombre de Jesús. Listo, no temas. Primero, su corazón se turba. No dice, bendita eres tú. Le entrego. Luego, eso la turbó a ella porque era algo nuevo, ¿no? Y luego dice, no temas. O sea, ya está la turbación. Quiere decir que la turbación hace parte de, no conozco lo que está pasando. O sea, es como miedo, ¿no? Eso es, todas hemos conocido esa sensación, turbación. Y después, ¿qué dice? Vas a tener. Y vas a traer una vida. Y esa es tu visión. Imagínense ustedes. Y yo, ¿y con qué hombre? En ese entonces, no conocía hombre. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Estamos? Sí. Vale, entonces, yendo con María, ¿qué sentimientos y qué pensamientos ustedes qué creen que estaría sintiendo María? Turbar, claro. Pero como es una sierva del Señor, entonces, ¿qué hizo ella? Obedecer. Ay, lo dice, ¿cierto? La palabra lo obedeció porque fue el mandato y así fue. Sí hay miedo, y hay miedo para muchas cosas que nos pasan a nosotros las mujeres, y sí hay miedo. ¿Y sí qué tengo que hacer? Pues la palabra lo dice, obedecer, es el camino, ¿cierto, hermano? Entonces a ella les está entregando una enorme responsabilidad, un enorme regalo. ¿Y qué hizo? Obedecer. ¿Vale, hermanos? Ese es. Entonces aquí nos está mostrando que María, la Madre de Jesús, nos está mostrando que es una mujer como nosotras seguramente, y que cuando nos entregan un regalo, pues tienes también unos talentos, también tienes unos dones para llevar adelante toda esa misión. Es un propósito, ¿no? Es un propósito. Entonces, ¿qué parte de todo esto nos resultaría más difícil aceptar con la misma calma y humildad que expresó María en el versículo 38? Vamos al versículo 38. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, y el ángel se fue de su presencia. Hágase su palabra conforme su palabra, hágase su voluntad conforme su palabra. O
sea, notas que ese calma, esa unidad, lo hace porque ya tiene los conceptos internamente seguros, lo cree, por eso logra la calma. ¿Sí, hermanas? ¿Estamos? Eso significa una mujer devota al Señor. ¿Sí? Dentro tiene, busca, no te acuerdas, vas a las escrituras, mira, ¿dónde está? ¿Dónde lo dice? Si lo hizo María, siempre pónganse en esa situación. Si lo hizo María, ¿por qué yo no? ¿Y por qué yo no? ¿Sí? ¿Y qué tengo yo? ¿Y por qué no? Me puedo conectar todas las noches orando al Señor en meditación, con toda seguridad encuentro la palabra. Si tengo mi corazón, cuando se empieza el dolor, cuando empieza la tristeza, cuando tantas cosas, tantas aflicciones que tenemos las mujeres, porque oramos por tantos. Porque cuando ahí hacíamos la oración con mi madre, les voy a contar, éramos todos niños, pequeñitos todos. Y mi madre, ustedes como ya saben, pues mi papá fue predicador y él falleció, cuando tenía 3 años en la iglesia, le dio una enfermedad fuerte, él falleció. Entonces mi mamá todas las noches siempre nos enseñó a orar. Pues ustedes no se imaginan que la oración de ella es el Padre Nuestro, que nos tenemos todos, pero entonces empezaba por bendice a cada uno de mis hijos, somos 7, bendice a mis hermanos, son 5, bendice a sus esposas, imagínate, y a sus hijos. Entonces nuestra oración nunca era cortita, nuestra oración era larga, y uno quería que mi mamá ya terminara porque había que decir amén, y si no, no podíamos terminar la oración. ¿Me hago entender? Ese era el corazón que mamá nos estaba todo el tiempo, todas las noches, y no podíamos dormir hasta que no. Y ella oraba por cuántos, por todos, ni siquiera por ella, porque dame sabiduría, Señor, para estos hijos, no, por cada uno de sus hijos, y los nombraban, y luego sus hermanos, y a las esposas, no, y a los sobrinos. Entonces se dan cuenta que las mujeres tenemos esa tendencia, porque también Dios nos ha dado ese amor infinito, nos puede para todos. Entonces aquí hay una misión especial para María, ser la madre del Salvador, de nuestro Señor Jesucristo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué está sintiendo ella? Sí, hay cierta inquietud, hay turbación, porque es algo nuevo. Eso nos pasa mucho. Pero después ella empieza a mirar su corazón y lo busca y encuentra que es una sierva del Señor. Y sabe que esa es la confianza, pues la pongo en Cristo que me fortalece. Pues en ese momento ella, conociendo todas las escrituras, toda la palabra, todo lo que le entregaron sus padres, pues obviamente acepta la misión. ¿Vale? Entonces ahí está. Que continuemos, a ver, vamos a la siguiente diapositiva. Lucas, vamos a Lucas 1, 46, 55. Bien, ¿quién me ayuda? Amén. Listo, perdón, voy a leer. ¿Qué le dice este pasaje con respecto al carácter de María y a las cosas importantes para ella? Vamos a leer, ¿qué dice este pasaje? Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventuradas todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes, a los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. Amén. Amén. Entonces, ¿qué dice este pasaje respecto al carácter de María? Leámoslo otra vez. ¿Qué dice? ¿Cuál es el carácter de María? Lo que dice la palabra. Ya.
María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. ¿Qué nos quiere decir este versículo? ¿Qué es lo que nos quiere decir, hermanos? ¿Qué es lo que nos está invitando a encontrarnos con qué información? Que si somos fieles, o sea, que si somos fieles vamos a obtener las mismas bendiciones que María tuvo en su momento, porque Dios la bendijo, porque era una mujer noble que tenía el corazón como la voluntad de Dios, o sea, era una mujer entregada a Dios. Entonces Dios por eso la escogió, y ella nos dice que va a ser de generación en generación. O sea que si el día de hoy nosotros tenemos un corazón como María, si somos buenas cristianas, entonces vamos a obtener lo que nosotros le pidamos. Amén. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Si somos fieles al Señor, vamos a obtener de Él sus bendiciones. Si somos fieles. Es una sierva. Servir significa obedecer, servir significa guiar, y eso es lo que estaban entregando a María, una responsabilidad enorme, ¿no? ¿De acuerdo? Una responsabilidad enorme. Yo le decía a mi madre hace como unos años atrás: mamá, ¿y tú cómo lo hacías? Tenías 7 hijos, ¿cómo lo hacías? Porque voy con uno y las mujeres ahora tengo 2 y todavía buscamos otra vez fuera lo que está aquí adentro. Es acá donde está, es acá. No es fácil, hermanas, esto es un desafío todos los días, y seguro que para María también era un desafío, porque en ese contexto observemos todas las cualidades que ella tenía, y sobre todo la fortaleza en su corazón de seguir adelante y de creer, de ser fiel al Señor. Era la única manera. Entonces vamos a seguir. ¿En qué circunstancias cada una de nosotras necesitamos decirle a Dios: aquí está la sierva del Señor, hágase en mí conforme a tu palabra? ¿Por qué te resulta fácil decirlo, o fácil o difícil decirlo? Vamos a pensar nosotras en el día a día, en qué circunstancias nosotras como mujeres, cada una de nosotras, tenemos que decirle al Señor: aquí está la sierva del Señor, hágase en mí conforme a tu palabra. Piensen en una situación en la casa, en sus hogares o en algún lugar que hayan visto. Hágase en mí conforme a tu palabra. ¿Cuál puede ser esa situación? Esa es una pregunta para todas las hermanas. Hermana Fatigo. Pienso que cuando uno está en circunstancias difíciles, como por ejemplo una enfermedad, hágase en mí, ¿sí? Hágase en mí, como dice la palabra, porque muchas veces cuando uno está enfermo, como que se agobia, como que llega el momento en que ya no tiene aliento, como que hasta pierde la fe. Pero si yo soy una sierva de Dios, ¿por qué a mí me tiene que pasar eso? En cambio de decir: hágase en mí su santa voluntad. De acuerdo, bien, hermanita. Hágase de mí su santa voluntad. Pero la sierva de Dios también tiene emociones, y también un día ora y ora y ora y ora, y adivinen qué pasa, que es en los tiempos de Dios, ¿sí? Y a veces la respuesta no se da.
Y entonces en esos momentos es más difícil todavía, ¿cierto? Entonces, ¿en qué momento me parece difícil? Cuando hacemos una oración y empezamos ¿y dónde está la respuesta? ¿Y cómo está la respuesta? Sí, ahí es más difícil. Cuando a veces nuestra turbación interna nos saca del camino y empezamos a mirar entonces en otros lugares. Orar sin cesar. Así decía mi mamá, orar sin cesar. Yo creo que ese es el camino, hermanas. Otro momento de turbación, cuando en mi trabajo, en una situación difícil, por ejemplo, hágase en mí conforme a tu palabra. Todas las mujeres a veces se sientan a decir cosas y hablan. Y entonces pueden haber muchos temas, ¿cierto? Cuando estamos en una empresa y empiezan los temas raros, porque para uno todo eso ya es raro. Ahí es, por ejemplo, un contexto donde es difícil, sí, pues es difícil, pero pues todas somos en una empresa, si todas somos enfermeras, pues todas somos enfermeras y todas venimos a cumplir unas funciones, pero ¿qué hay en mi corazón? ¿Qué hay en mi pensamiento? Eso solamente lo sabe uno, y lo sabe uno cuando lo ha desarrollado, y yo lo coloco al servicio de quien yo leo, ¿de acuerdo? Todos los días a quien es que leo, todos los días me levanto con el versículo. Para Dios nada es imposible, para Dios nada es imposible. Sí o si no. ¿De acuerdo? Entonces, en esas circunstancias, esta sierva, ¿qué es? Está en un desafío. Los hijos son un regalo, pero también son maestros para nuestra vida. Porque en los hijos encontramos cosas difíciles, situaciones que tú no te imaginabas, sino en el vecino, la vecina, ese niño, como eso le tocas al otro, a la otra persona. Mi mamá tuvo mucha, y siempre la ha tenido, mi madre, mucha sabiduría, y sabiduría para guiar y para poder amar. Y no es fácil amar en la dificultad, no es fácil, hermanas. Por eso en la tarde vamos a hablar de cómo amar en la dificultad, porque ese es otro momento y es otro desafío, porque las dificultades las tenemos todos. Pero ahora imagínense la dificultad con un hijo que no es nuestro Señor Jesucristo, que obviamente es el ejemplo del buen cristiano en la tierra, de cómo se hizo el hombre y lograr hacer todo, y siempre con su testimonio de paz y amor. No es fácil, pero ese fue el hijo que le tocó a María, ¿de acuerdo? Ese fue el hijo de María, ¿sí? ¿Qué más quisiéramos nosotras las mujeres cristianas, que fuéramos todo el tiempo, y somos bendecidas porque tenemos un grande y un enorme regalo? Pero pues hoy, y dense en cuenta también el contexto. Yo creo que también María había un contexto que constantemente le entregaban al niño también esa información, los buenos principios, los modales. Hoy, ¿cuáles son los contextos que nos están acompañando, hermanas? ¿Son los mismos contextos? ¿Acaso a veces los mismos colegios dicen, no, somos el colegio católico que ha ganado, y ustedes se van y se encuentran y tienen unas situaciones tan complejas, difíciles? Se supone que es un contexto sagrado, donde van a educar al niño, en los principios, porque uno también busca a su hijo el mejor colegio, y entonces incluso se puede uno imaginar que colegios cristianos o católicos son los mejores. ¿Acaso eso es garantía de verdad, de seguridad y de principios? ¿Que haya un colegio? Cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo en la tierra, había un contexto que lo acompañaba y que también los ayudaba, ¿no? María era acompañada por José, pero también todos tenían unas tradiciones y unos rituales, y todos hacían lo mismo, porque todos se gozaban del amor de Cristo, ¿sí? Todos buscaban la palabra de Dios, todos. Ese es un contexto saludable. Hoy tenemos 100% de esos contextos, hermanas. Ya no. ¿Por qué ya no? Busquemos ahora la pregunta, ¿y por qué ya no? O sea, que ya son difíciles, son esos contextos. ¿Por qué te resulta difícil? Porque no hay un contexto, ya no. ¿Qué es lo que ha pasado en los contextos? ¿Quién me dice? ¿Dónde están los niños? En mi casa. Cada día de mal en peor. Cada día de mal en peor, dice la ley. El lobby LGBTI que se los quieren meter intravenoso. Sí, hermanas, hay movimientos que se han llamado así.
distintos. Y sí, tienen toda la razón, son los movimientos, la publicidad, los medios de comunicación. La hermana nos va a decir. Sí, ya no hay valores, ya no hay respeto, ya no es igual que antes. Antes sabíamos qué cosas eran malas y para los ojos de todo el mundo eran malas. Pero hoy, como nunca, a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Entonces, hay una corriente que tenemos que entender que viene del enemigo. El enemigo es el que quiere destruir la familia, ese entorno sagrado, ese hogar que Dios quiere que tengamos santo. El enemigo es el que quiere destruir el hogar, la figura del hombre, la figura de la mujer, los hijos dentro de un hogar. Entonces tenemos que tener en cuenta que nosotros debemos ser luz y debemos ser diferentes y no nos debemos sentir arrastrados por esa corriente, sino por lo contrario, ser luz e ir en contravía, ir en contra de toda esa corriente. Así es, ¿qué dicen las hermanas? ¿Están de acuerdo? Ser luz donde hay conceptos, donde hay oscuridad, donde quieren confundir, ser luz. Entonces, esos contextos son los difíciles. Ahí es, ¿por qué te resulta difícil? Por eso, porque ahora hay un bombardeo de comunicaciones, lo que decía la hermana, que a lo que no es normal. Y eso es todo, sí lo tiene ella, claro, todo lo tenemos. Eso es creación del maligno para hacer la tentación, evidentemente, para nada más. Pero los niños eso no lo conocen, ¿cierto? Y no lo conocen porque eso es lo que todos los días está servido por la televisión. ¿Cómo lo hacemos, hermano, entonces? Hermana, algo importante de rescatar en esta conferencia me parece espectacular. Gracias primero a Dios y a ustedes por esta invitación que me hicieron. También estoy como invitante, como digo, no otro lado, pero sí me parece muy importante que nosotras las mujeres cristianas rescatemos los principios bíblicos, porque en una sociedad tan difícil como la que estamos viviendo, nosotras estamos creyendo que los tiempos difíciles son los que estamos nosotras viviendo. Pero resulta que yo me puse en la tarea de escudriñar desde el Antiguo Testamento, ¿sí? Y hay cosas que fueron peores, que fueron muy tristes, muy duras, o sea, más difíciles que las que estamos viviendo nosotras ahorita, ¿sí? Entonces, base de eso es que nosotras debemos enseñar, como dice la palabra en Timoteo, nosotras las que ya estamos viejas, con nuestros años, enseñar a las jóvenes cómo eduquen a sus hijos, cómo se porten con sus esposos, y es una gran responsabilidad las que todavía estamos en este cuerpo, que tenemos el temor de Dios. Dios nos demanda una gran responsabilidad, porque no es solo mirar que ahorita están los tiempos peligrosos, sí están, pero todos los tiempos han estado. De hecho, el homosexualismo, si vemos todos los pecados que el Señor dejó en lista, dice que los que se echan con varones no heredarán el reino de los cielos. Ahí está toda la lista de pecados. Entonces es como desde que nace un niño entrenarlo y enseñarle el bien, el temor a Dios y también el mal, de que se guarde el mal desde bien pequeñito. Sí, hermana, muy importante lo que su merced dice. Nosotros estamos pensando siempre que aquí es todo lo malo está pasando hoy, porque lo malo lo estamos viviendo hoy, lo estamos viendo nosotros, ¿cierto? Desde estos ojos. Pero sí, desde la humanidad, esto ya está instaurado. Cuando había esas fiestas, entonces los judíos buscaban estar juntos, porque fuera de ellos había de todo, y de todo se nombraba. Entonces lo que su merced dice es cierto. Estas situaciones, los conflictos, las situaciones de homosexualidad, de otros grupos de cosas, de sectarismo, de todo eso existió desde los inicios del mundo. ¿Sí? Hoy es volver a los principios, es volver. ¿Cómo hacemos para volver a ellos? ¿Cómo hacer para volver a ellos? ¿Cómo lograr que esto nos resulte fácil y no nosotras mismas en la misma dificultad, sin entender para dónde ir? ¿Cómo hacer que nos resulte fácil? ¿Cómo les parece a usted que podría ser fácil? Entendiendo que esto ha sido desde toda la historia de la humanidad. ¿Cómo hago hoy? ¿Cómo hago? Una idea, ¿cómo sería?
¿Cómo hago para que yo sea una sierva entregada al Señor? ¿Cómo lo hago? Preguntos, ¿cómo? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo? Orando siempre, ¿qué más? Actuando, ¿qué más? Yo pienso que nosotras en la posición de cristianas debemos ser transparentes con los hijos. No podemos pretender que un hijo mostrarle lo malo desde el miedo y desde el infierno y desde como ese tema de que esa persona que está haciendo determinadas cosas no le agrada a Dios, sino explicarle cómo es el contexto del por qué puede pasar eso. Porque el compañerito del colegio hace determinadas cosas o es determinada cosa, hace determinadas cosas o se manifiesta diferente que para la conciencia propia de mi hijo sabe que está mal. Pero también debemos confrontar el hecho de que un hijo no puede ser despectivo, o sea, ver a esa otra persona desde el amor también y el del respeto, porque no podemos, digamos, tapar los ojos de nuestros hijos y decirles, no, es que eso está malo, esa persona es mala. Debemos como que analizarlo desde otro contexto y menos usar palabras discriminatorias en ese sentido. Sí, porque hay discriminación por el color de piel, hay discriminación que porque él es homosexual o tiene cosas, actitudes o formas de ser que lo determinan como una persona homosexual. O sea, son muchas cosas que uno desde padre también tiene que establecer límites con los hijos. De acuerdo, de acuerdo. Entonces estamos hablando de cómo hacer esto. Oración. La hermana, recuérdenme, dijo, su merced, actuando, su merced me está diciendo colocando límites, respetando las diferencias, ¿sí? Todo esto hace parte de la sabiduría. ¿Cómo lo puedo hacer? Una sabiduría interna que funcionó en otros momentos y funciona ahora. Respetar al otro en sus diferencias. Confrontando. ¿A qué se refiere confrontar? ¿Estás haciendo mal? Espera, esa no es una respuesta a una conducta, un comportamiento, ¿no? Los niños y sus comportamientos. Porque como el compañerito hace así, pues los niños vienen y uno dice, ¿de dónde sale esto? Y él no dice esas palabras, nosotros no lo decimos, nosotros los padres, nosotros somos el modelo. Hermanas, si nosotras mismas no nos estamos constantemente revisando y no entramos en esa reflexión y no encontramos que es que hay veces que nosotras también lo hacemos de maneras distintas que no son acorde a la palabra y no hacemos esa conciencia de cambio, ¿qué va a pasar? Hermanas, ¿qué va a pasar? Va a continuar. Pierde la autoridad, pero también vas a reproducir eso en el niño. El niño, porque está modelando un ejemplo, nosotros somos maestros para ellos. El niño va a hacer exactamente lo mismo. ¿Sí me han entendido? Por eso los hijos son maestros para nosotros. Esto es un cerebrito. Y ese maestro lo que va a hacer es, nos va a enseñar lo que no nos gusta, porque los niños terminan trayendo palabras, contextos, comportamientos que no los modelamos nosotros. Les hacemos que cosas que nosotros, y ¿de dónde salió eso? Y ¿de dónde sacan esas palabras? Pero si yo no confronto con amor, con respeto, pues él va a pensar que eso está bien. Porque si no le digo nada, es porque está bien, ¿no? Porque el niño no le dices, él lo va a seguir repitiendo. Entonces el perpetua sigue haciendo y sigue haciendo. Pero si tú me lo enseñaste, ¿yo? ¿A qué hora? Sí, cuando tú gritabas de esa manera, pues yo hago lo mismo y grito lo mismo. Y queda uno quieto y dice, yo hago lo mismo y digo lo mismo. ¿Me hago entender, hermanos? Es conciencia de que si yo hago, soy un ejemplo, ¿no? El que predica, aplica. Tú no predicas, aplica. Si no es ese el camino, no hay cambio, no hay aprendizaje. ¿Sí? ¿Me hago entender? Hoy, ¿qué estamos haciendo, hermanas? Un poquito para que este compuesto, para que toda esta información
yendo a la palabra, pueda hacernos un poquito más fácil el trabajo que tenemos como mujeres. Y como mujeres siervas del Señor, y mujeres cristianas, y las que somos madres, pues también mujeres, madres, siervas del Señor, y además cristianas, entregando siempre los principios y los valores. No es fácil. Entonces dice la hermana, orando, accionando, colocando límites, respeto, confrontando cuando hay algo que no está bien, señalándolo. ¿Qué otras cosas podrían ser las siervas del Señor? ¿Qué más podemos hacer? Orando, recordando los mandamientos del Señor, la crianza. ¿Cuáles son los mandamientos? Si me hago entender, hermanos, tú lo puedes identificar si tú recuerdas cuál es el mandamiento. Honrar al padre y madre. ¿Pasa? ¿Eso pasa en los hogares? No, últimamente no pasa mucho. Eso no es lo que pasa tanto. Poco, ¿cierto? Honrar a padre y madre. ¿Pasa? Hay muchas personas que por su historia de vida con sus padres les cuesta honrar a su madre. Y la mamá que nos entregó el Señor es la mamá que nos entregó, no hay otra. ¿Sí me hago entender? Y nosotros como cristianas, frente a esa realidad, ¿qué podemos hacer? ¿Cuál será mi camino? ¿Honro a mi mamá o no? ¿Fue la que me golpeó? ¿Fue la que no me daba comida? Hermanas, Dios nos bendiga todos los días de la vida, pero las historias son infinitas de mujeres que no aman a sus hijos. Y son muchas, y ustedes en consulta me llega, pues desafortunadamente, hay una mamá que vende a su hija, vende a la hija, venderla a los 12 años. Y hoy ella es cristiana y se ha convertido y es una cristiana con muchas situaciones difíciles en su comportamiento y en su vida. Y dice, y me cuesta trabajo honrar a mi mamá. ¿Tiene razón ella? ¿Le cuesta trabajo? Sí. ¿Por qué? Porque esa es la experiencia que la mamá le entregó. No de amor. No era amor lo que le estaba entregando a esa mamá. Y ¿saben una cosa? Al final esta mujer me pareció maravillosa porque es Dios actuando en ese corazón. Ya les dije que esta hermana es cristiana, ella es cristiana y llegó a mi consulta. Y dice al final, dice, ¿y yo para qué voy a seguir culpándola? ¿Y yo para qué culpo a los demás? Si lo que yo tengo que hacer, dice esta mujer, es que es hermosa, cuando dice, tengo es que perdonarla, porque es perdonando que es el camino que yo puedo eso, dejarlo atrás para seguir adelante, caminando en mis propios zapatos, para poder ver lo que Dios, el propósito que Dios tiene en mi vida conmigo. ¿Cómo les parece esas palabras? Y eso fue, y ella seguramente está viviendo toda esta vida, situaciones, la ha llevado obviamente a que hay un camino, y hay un camino en Cristo que le da la salvación y sabe que ese camino, y entonces se ha entregado, pero tiene mucho sufrimiento y dolor y recuerdos, y dentro de sus recuerdos están esos. Pero ella misma, desde su sabiduría, desde lo que ha leído, porque lo hizo, es difícil, pero lo hace fácil. Es difícil, claro, una niña expuesta a todas las situaciones, todo lo difícil le tocó a ella, todos los traumas los tiene ella. Y nosotros nos quejamos todas las mañanas. Ay, pero ¿por qué está haciendo frío y ahora está lloviendo? Y ahora tengo que... Hermanas, eso no es el día nuestro. Eso es, mira, está lloviendo, me toca ahora, y entonces ya me tocó, no hice la lonchera, entonces ahora sin almuerzo y qué. Y uno vive en la queja, hermanas, y les estoy hablando, por Dios, ¿acaso de verdad esa es una dificultad? Si se amaneció lloviendo, si no, eso realmente es una dificultad. Nos vamos a quedar por eso, hablando de otras historias, les estoy contando esta historia. Claro, le tocó todas las difíciles a esta niña. Y esta mujer, y alguien la rescató, y alguien la trae, y bueno, empezó su camino, y ahora ella es una hermana, pero está con un dolor y un sufrimiento. ¿Y qué hace ella? Eso. Y entonces al final ella lograr decir, no, y Dios, todo esto se lo entregó a Dios, lo suelto y se lo entrego a Dios. Soltar y entregar a Dios todo ese sufrimiento de dolor, siendo niño, soltar. Esto es maravilloso, lograr eso. Un corazón rendido al Señor, para que yo pueda soltar. Porque no soy y no quiero ser una mujer de resentimiento, decía esta mujer. No quiero y no soy. Y yo no soy así. Y decido soltar. Claro, hizo la mejor, soltar,
trabajo soltar, hermanos. Eso es soltar. ¿Por qué? Porque si no suelto, no entran otras cosas en mi corazón. No voy a quedar ahí con la amargura, con el resentimiento, no lo hizo bien, es una culpable, fue la peor, eso sí, lo peor que me pasó en la vida, porque a mí, y empieza un poco todo el tema de la víctima, y me victimizo, y entonces nada que logro traer los pies al presente para ver las bendiciones. Porque si tu mente está paseando allá con lo difícil que te tocó vivir, ¿cuándo vas a traer los zapatos al presente? ¿Cuándo vas a llegar aquí al presente para decirte, mira, hoy estás acogida, tienes personas que te aman, una comunidad que la ama, que la apoya, que le está entregando todo? Gracias a esa comunidad cristiana llegan ahí a ser tratadas, el médico, son bendiciones, pero ella solo puede hacer eso si sigue su trabajo con Jesucristo y con la palabra. No puede hacer otro trabajo diferente. ¿Me hago entender por qué esas semillas de amor que sabe y que reconoce que hay en otros puede sentirse una mujer que merece amor? Es gracias a que esas otras personas que se la han acogido empezaron a entregarle esas semillas de amor. ¿De acuerdo? O sea, tú no vas a dar de lo que no tienes y de lo que no conoces. No vas a poder dar. Por esa razón, esta niña fue rescatada, ya fue una mujer adulta, y empezaron a darle amor. Esa comunidad cristiana le da amor, y es un amor infinito, es un amor muy bueno, para que logre ella en una consulta decir, sí, mi mamá fue una mala mamá, y ya no la voy a seguir culpando. No me sale de nada culparla. ¿Qué puedo hacer? Ella hizo lo que pudo. Sus condiciones, su situación de enfermedad, de adicción, esa mamá que también está confundida porque nunca llegó a los pies, nadie le habló. ¿Sí me hago entender, hermanas? Esto es una cadena de cosas que no le pasa a un sistema familiar. Pues nadie le habla, ellos siguen haciendo lo mismo, y entonces se perpetúa, y esta niña rescatada, pero esta niña le entregan esas semillas de amor, ayudándola, la dignifican. Eres una mujer hecha a la imagen de Dios. Y ella queda sorprendida. ¿Cómo voy a ser una mujer? Sí, porque esos son primeros mensajes. ¿Y por qué me tocó a mí? Porque todo el tiempo se remonta a sus memorias. Pero no, es que Dios tiene un propósito contigo y tienes que caminar. Es el día a día del presente. Entonces suelta, deja atrás y se dispone en su corazón a transformarlo con las semillas del amor. Primero, el amor de Dios que me fortalece. Primero él. Luego, las personas, la comunidad. Y luego empieza a sanar. Y lo está haciendo. Y lo hace bien. Y lo hace bien a su estilo. Entonces, lo difícil, podríamos empezar a cuestionar qué es lo difícil, ¿no? Cuando no hay caminos, ni siquiera, ¿qué dijimos en Lucas 1:37? No hay nada imposible para Dios. No hay nada imposible. Si ese es el versículo que nos llevamos, ese es. No hay nada imposible para Dios. Entonces, María, la madre de Jesús, su carácter, una virgen de una familia, su respuesta al ángel Gabriel nos muestra una mujer joven de fe y humildad. Su sí condicional al plan de Dios para su vida implicaría sufrir. Su dolor, ver al hijo que amaba avergonzado, torturado, entregado a la muerte. ¿Es eso? Su gozo, ver su hijo levantarse de los muertos, recibir el Espíritu Santo junto con los otros discípulos. El texto, Mateo 1:18-25. Vamos a Mateo 1:18-25. ¿Qué dice? ¿Quién lo quiere leer? El nacimiento de Jesús fue así.
Estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo eso aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Amén. Gracias, hermano. Bueno, María, la madre de Jesús. Entonces, estamos en la vida de ella. ¿Qué fue lo que le pasó a ella? Un sueño. La anunció y le dijeron que iba a tener un bebé. Un sueño que al inicio la tuvo, pero al inicio la llamaron, eres bendecida, ¿no? Entonces es una mujer bendecida. Luego, viene lo difícil que es empezar a aceptar esos contextos, lo difícil que es ser madre sin estar casada, sin estar esposada. Ser madre sin estar esposada. Difícil, muy complicado. Muy complicado, y en la época mucho más, ¿no? Sí. Estamos hablando de nuestra querida María, la madre de Jesús, como es un ejemplo para ella, su carácter. Entonces, ¿qué dice de su carácter? Vamos a leer lo que dice de su carácter. Una virgen de una familia, su respuesta al ángel, nos muestra una mujer joven, de fe y humildad. La fe, hermanas, ahí viene. ¿Cómo vamos a hacer nosotros para crecer en fe? Ustedes, hermanas, díganme cómo lo vamos a hacer. La fe y la humildad. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué se les ocurre a ustedes? ¿Cómo crecer en la fe? La fe la pongo en Cristo que me fortalece. La tengo en Cristo que me fortalece. Uy, qué bonito suena. ¿Cómo lo hago? ¿Se me hago entender? Son en los momentos difíciles que vienen. Ahí debemos de demostrar verdaderamente la fe, o sea, esperar con paciencia. Y sí, yo pienso que sería la fe y también esperar la voluntad de Dios. Esperar en la voluntad de Dios. ¿Qué significa la fe? Por favor, recuerden en Hebreos qué es lo que dice la fe. Es la convicción de lo que no tenemos y la certeza. Muy bien. Creerle a Dios, creerle sinceramente a Dios, porque a veces decimos tenemos fe y en el momento de la tribulación, en el momento difícil, como que nos olvidamos de la fe. Así Ahí es. comenzamos a renegar, a quejarnos, pues lo de siempre, que solamente vivimos con la fe, pero no somos agradecidas a Dios por todo lo que Él hace, por todo lo que nos da. Gracias. Entonces, ahí también debemos de demostrar la fe en momentos difíciles, no cuando todo está bueno, que todo está pasando de maravilla, no, sino en los momentos difíciles debemos de demostrar verdaderamente que creemos en un ser supremo y esperar en Él, la voluntad de Él. Y esperar en la voluntad de Dios. Es muy importante sus palabras, señorita, porque sí, no es solamente la fe puesta en lo difícil, porque uno siempre busca a Dios, ¿no? Señor, ayúdame en esta dificultad. También en el agradecer. Y si me ayudo y no me devuelvo,
¿Cómo es ese pasaje de la Biblia de 10 leprosos y Dios sanó a los 10? Jesús sanó a los 10 y solo uno se devolvió a agradecer, solo uno a dar testimonio. ¿Pasa? Todos son bendecidos con la salud y uno solo se devuelve a Jesús a agradecer. Entonces, si nota, eso es importante. No tenemos un espíritu de gratitud, hermanos. O sea, algo pasa dentro de mí, ¿cierto? Y eso lo hace uno reflexionar. ¿Sí? ¿Somos bendecidas? No lo creemos, hermanas, porque no queremos todos los días, lo que dice la hermana Blanquita, estamos todos puestas en la queja, en lo que no hay, y hoy falta, y hoy no hay, y hoy. ¿Y dónde está la gratitud? Lo que sí hay. Y bendito Señor, porque sí me entregaste la vida. Y bendito Señor, porque sí me diste la luz. Porque bendito Señor, porque estoy en un techo, puedo dormir. ¿Y dónde está la bendición? Y de recordar a Dios y agradecerle. ¿Sí me hago entender? Entonces mi corazón constantemente va a ver lo que yo siempre en mi corazón. De ahí sale la voz, ¿cierto? De mi pensamiento, pues sale lo que yo he ido construyendo dentro de mí. Cada vez que yo entrego el agradecimiento, pues eso es lo que estoy formando en mi corazón, ¿cierto, hermanos? Entonces estamos hablando de la fe, que la dificultad no dejar de creer en sus promesas, no dejar de creer en Él. ¿Estamos? La fe, es la certeza de lo que no es. Porque no lo sabemos, pues es que Dios tiene el poder, y el poder para lo posible y lo imposible, de ayudarnos. ¿Qué dice más? Entonces, su incondicional sí para el plan de Dios, para su vida, implicaba sufrir. Hermanas, empezó el sufrimiento para María. ¿Acaso ese nacimiento no fue un sufrimiento? Nomás nosotros cuando estamos allá en el parto, ¿eso no es un sufrimiento? ¿No hay una angustia? Uno no sabe nada, uno quiere programar todo. Este día, a esta hora, en este momento, y el doctor, y ellos todos, y esto va a ser así hoy, culturalmente, es que lo programamos. Y María empezó a sufrir desde que lo tenía en su vientre. ¿Estamos? ¿De acuerdo? ¿Vamos en la misma historia? ¿Y qué me dicen para el parto? ¿Y qué me dicen para el parto? A ver, ustedes estamos tratando de colocarnos en los pies de María, la sierva del Señor, la que fue vendida por el Señor. Ese parto, no encontrar, no había, ¿recuerdan? José caminando, entrando a todos los lugares, una posada, y no le abrían la puerta. ¿Lo recuerdan? ¿Qué tal nosotras en esos zapatos, queridas hermosas, hermanas mías? ¿Qué tal nosotros en esos zapatos? Y hoy nos quejamos. Sí, es la verdad. Es que hoy es una queja constante lo que tenemos. Pero ¿por qué no nos ponemos en los zapatos de personas que gracias a las escrituras nos han enseñado un ejemplo de cómo hacerlo? Es una sierva del Señor, es un amor entregado a Dios, sabe que hay un propósito, es un plan, un sí incondicional, pero ella con toda seguridad sabía que tenía la confianza puesta en Cristo. ¿Por qué? Porque lo que vino son sufrimientos. Llevar al bebé, empezar este hombre primero, José, que haya quedado con conciencia de que tenía también una gran misión, era apoyar a María para que no le faltara nada y para que no fuera una mujer expuesta a la sociedad, ¿sí? Para no entregar a María. Estamos tratando de encontrarnos con esa historia de María en un poquitico solamente, en una sensibilidad pequeña, porque no vamos a alcanzar a encontrarnos con esas realidades que ya hoy no hay. ¿Qué son? Porque hoy estamos en las condiciones distintas. Una mujer embarazada, vayan o la encuentran en el hospital, la tienen que atender. ¿Sí? ¿Me hago entender? Estamos hablando de otra época, sí, pero también estamos hablando de una situación real. Traer un hijo al mundo no es tarea fácil, no es tarea fácil. O sea, tiene que ser, hay una situación de que le toquen a una cosa para tener la fortaleza de entender que después de que toca ese trabajo enorme, viene la alegría, la bendición de verlo ya fuera. Y a Dios gracias, normal, dice uno, y con vida.
Esa es la historia, hermanas. Para ir a la maternidad, esa es la historia, para encontrarnos con esos momentos. ¿De acuerdo, hermanas? Entonces, estamos diciendo que María empezó sus momentos, que en esa vida y ese propósito y ese plan que ella le había entregado era sufrir. Pues hermanas, esto nos está diciendo hermanas. Nosotros como mujeres entregadas al Señor tenemos un plan, un propósito, pero también sabemos que es un camino. Es un camino de muchas dificultades, adversidades, no es un camino de rosas, de flores, no. Es un camino donde se convierte en algo destruido. Si a María le tocó, ¿y por qué a mí no? Si me hago, ¿y por qué yo no? Esto es importante también conocer e interiorizar. Si ella lo pudo, ¿por qué yo no? ¿Sí? Con más dificultades, obviamente, porque el parto, ¿qué le dicen ese parto? Finalmente, ¿qué nos dicen las escrituras? Bueno, encontró un pesebre, un establo, porque Dios así lo tenía en su plan, así estaba planeado, ¿sí? El rey iba a llegar a través de eso, ese era su reinado, nacer en un estado. Bien, María, volvemos a ella. Entonces los sufrimientos. Ahora, la crianza a los 7 años, a los 12 años. ¿Recuerdan? ¿Qué le pasó a los 12 años? Además de todo, el nene, el bebé, se pierde. A ver, ¿y es el plan de Dios? Claro que se pierde. Son los hijos que con dificultad están hablando de la historia. Se perdió. ¿Qué hace María? ¿Qué hace José? Van y lo buscan, se separaron de ellos para allá, y usted fue el culpable, y usted que no lo vio, y usted, ¿eso lo dicen las escrituras? No. Que los fueron juntos, se fueron caminando a buscar. Con toda seguridad, a ustedes les ha pasado que dijo en algún momento un sobrino se extravió. Ustedes saben, han notado lo que uno siente. Horrible. Lo más horrible, como que uno se siente morir. Se siente morir, se siente angustia. ¿Qué más se siente? Impotencia. Dolor. ¿Qué más? ¿La qué? Tristeza. Culpa. Sí, hermana, mira, a mí me pasó que mi hija cuando tenía 2 años y mi nena se me perdió. Como por hora y media yo me iba volviendo loca. Padre Santo. Pero me iba volviendo loca y yo dije, ay Dios mío, menos mal que eso lo hice en mi época de ignorancia, cuando no conocía a Dios de verdad. Y dije, si mi hija no la encuentro, me mata. Porque yo la pedí mucho a Dios. Mi hija fue un milagro de Dios. Porque todos los médicos me han dicho que yo no podía tener los mejores diagnósticos. No lo puedo. Y yo le dije a Dios, pues yo no quiero pasar por esta tierra sin dejar huella. Anhelo mío, sé que me lo vas a dar. Mire, yo no sabía orar, pero me senté en un andén llorando y clamando a Dios. Y le pedí tanto dolor que me regalara a mí. Dios me lo concedió. Y se me perdió mi hija, se me pierde. Y yo le dije a Dios, si mi hija se me pierde, yo me mato. Imagínense uno con esa angustia, primero con ese anhelo de tener un hijo, porque yo duré 8 años y medio que yo no podía tener hijos, no podía. En un momento a otro, la misericordia de Dios, uno ahí se me pierde cuando tenía 2 años. Y yo después le dije a Dios sin saber, sin ser yo cristiana, sin haber leído la Biblia, le dije, ay Dios mío, perdóname. Cuando la tuve en mis brazos yo lloraba y lloraba, ¿sabes? Que me la encontró una de las que trabajan en la policía, que no la encontró y me la llevó por la misma cuadra. Yo con la señora que iba, búsquela por todo y pregúntele a la gente. Y cuando la señora, yo llorando, señora, esa es mía, me la entregó y yo me postré, me arrodillé con mi china en los brazos, llorando y le dije, gracias Dios. Terrible. Sí, hermana. Es una angustia. Desde el inicio hasta el final y el
cuerpo, todo se desencaja, el pensamiento, el sentimiento, absolutamente todo. Nosotros en la casa tuvimos una experiencia también difícil, ahorita todos queríamos salir con ella cuando ella salía, entonces mi mamá se encuentra con su hermana y deciden, vamos a la casa, a mi casa, dice mi hermana, mi tía, y a mí siempre me llevaba, mi mamá siempre me cargaba, así, vamos con la niña, así vamos, y el niño se nos pegó, mi hermano Gastoncito. Se pegó porque él quería a su mamá todo el tiempo estar debajo de las aguas de la mamá. Él se sube al bus. Entonces, bueno, se vino el niño. Mi mamá dijo así. Se baja mi mamá del bus. Y ahí, ¿qué pasó? Así fue. Hermana, para la bendición de Dios es un testimonio. ¿Cómo le parece? En un bus, en esa época. Bueno, pues Dios sabe por qué los hizo pasar por toda esa angustia, porque lo que su merced dice es cierto, una mamá llorando, angustiada todo el tiempo y clamando al Señor, Dios, ayúdanos, ¿cómo hacemos? Dios, y otra vez, y Dios, y cada paso estás recordando a Dios, porque Dios tiene el poder, porque Dios lo puede todo lo puede. Entonces, transcurre la tarde, ella, el bus, va al paradero del bus, todo lo que una mamá angustiada puede hacer. Y nos tocó quedarnos en la casa orando, todos. Y se viene la noche, a las 7 de la noche, orando, hermanos. Una mamá arrodillada, madrecita, y otros los hermanos solamente viendo la angustia, haciendo lo que ella hace. Y mi hermano llega y golpea la puerta. No, pues es una bendición. ¿Y por qué es una bendición? Pues él sabía salir con mi mamá y él recordaba que había que ir a mover para donde estaban las montañas. Entonces Bogotá tiene eso. Un lado tiene montañas y en el otro lado no hay montañas. ¿No? ¿Entender? Y uno es al sur y el otro es el norte. Entonces toca ir donde las montañas y toca ir hacia el sur. Y así fue que el muchachito se organizó su mente y Dios le dio esa posibilidad, porque podía quedarse llorando. La vida está también para entregarle a uno pues esas experiencias, ¿no? Un niño que decidió caminar, se baja del bus y empieza a caminar buscando su casa, y tenía esa, y nosotros en la bendición de Dios, gracias a eso, mi hermano regresó, o sea, pudo volver a la casa. Entonces sí, cuando se pierden los niños, estamos hablando de una mujer que le toca todos los desafíos y todas las, obviamente, las experiencias, digamos que las situaciones del día a día de ser mamá. Porque María, pues, una mujer virtuosa en su hogar, no había experimentado tal responsabilidad hasta que no le entregan este regalo, ¿no? Hasta que ella no lo vive. Entonces, estamos diciendo que viene el sufrimiento y luego viene, evidentemente, lo que sucede, y es que Jesucristo, con todo el amor que mostró, y un hombre de paz finalmente es crucificado, ¿no? Entonces una mamá mirando a su hijo de esa manera, muerto de esa manera. ¿Ya entiendes? Sí, es difícil. Pongámonos en los zapatos. ¿Sí? Ver a una mamá sufriendo porque su hijo, el que no tenía pecado, el que mostró todo el tiempo, mostró paz, mostró amor, y estaba siendo crucificado cerca a los que sí tenían una falta. ¿Sí? ¿Estamos? Esa era María. ¿Cómo le parecen los zapatos de María? ¿Los quieren? ¿Alguien quiere ponerse sus zapatos por un ratito? ¡Wow! 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 Eso es un plan. Los planes de Dios son perfectos. Definitivamente. Era el plan. Y es muy difícil a veces aceptar. Se haga su santa voluntad. Hace 3 meses, 2 meses y medio, mi hermanito estuvo como un hijo de dificultad. Mi hermano mayor era un hijo de dificultad. Mi mamá, sabia, entregada al Señor, orando todos los días, nos mostraba con su ejemplo cuál es lo bueno, lo malo. Y uno de mis hermanos, entró en dificultades. Y pasa. Todos son los mismos, sienten, todos, pero toman decisiones. Y
tiene la misma mamá, el mismo contexto, era el mismo papá, éramos todos, uno de ellos toma las decisiones diferentes a todos los demás, ¿de acuerdo? Ahí es donde la vida las dificultades, las decisiones. Entonces ahí viene mi hermanito con sus dificultades. Y él empieza a crecer, pero también es un niño que a los 12 años se le muere el papá, porque ese era mi hermano mayor. Mi hermano mayor tenía 12 años cuando se muere mi papá. Pues viene todas las familias a decirle, él es el hombre de la casa. Un niño de 12 años diciendo que es el hombre de la casa. ¿A quién se le ocurre? ¿Quién quiere tener una familia de 5 hermanitos, 6 hermanitos? Y pasa. Las palabras, hermanas, las palabras tienen poder. Uno no se imagina en una pérdida, un corazón afligido, cómo las palabras tienen poder. Por favor, hermanas, tengamos conciencia de eso. Pero a un niño decirle eso, claro, ese era objeto. Entonces, ¿qué teníamos? No un niño de 12 años. Queríamos tener a un hombre adulto pensándose que es un niño con mente de adulto, y por eso empezó a temprana edad a entrar en esas dificultades. Ahí es donde vienen las dificultades. Voy a adelantar un poco. Lucas 2:5. Vamos a buscar a Lucas 2:5 y más adelante les sigo contando la historia del hermano con mis dificultades. Lucas. Ya hace 15 minutitos. Palabra de Dios dice: este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. Para ser empadronado por María, su mujer, esposada con él, la cual estaba encinta. Bien. Ahí lo menciona también. Fue allá a inscribirse junto con María, que estaba comprometida para casarse con él, y se encontraba encinta. Y sucedió que mientras estaban en Belén, le llegó el tiempo de dar a luz a María, y allí nació su primer hijo, y lo envolvió en pañales y lo acostó en el establo, porque no había alojamiento para ellos en el mesón. Ese fue el nacimiento. Lucas 2:48. Cuando sus padres le vieron, se sorprendieron. Hijo mío, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Jesús les contestó: ¿no sabéis que tengo que estar en la casa de mi padre? Estamos hablando de niño, ¿no? 12 años se perdió. Entonces está Lucas 2:5 cuando dice el nacimiento. Tocó nacer pues en el estado. ¿Dónde nació? Esa fue la vida de María. ¿Dónde le tocó nacer? ¿Pasa? Sí, pasa. Nosotros hoy organizando el parto, ¿pasa? Sí, pasa. Es cuando Dios. Todo eso no es obra de uno con el deseo de organizar mi mente para que mi hijo y el parto lo tenga en este momento, a esta hora, con estas condiciones. No es cierto. No podemos tener el control de todo, hermanas. No es cierto. Y en ese entonces estamos hablando de María y su dificultad desde el nacimiento. No tenía ella el control sobre eso con José, buscando dónde nacer. Más adelante, entonces ya a los 12 años, hijo mío, ¿pero por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Jesús les contesta: ¿no sabéis que tengo que estar en la casa de mi padre? María se va dando cuenta ahí, ¿cierto? De que el plan de Dios era ese. Su hijo era para el servicio de él y su mensaje. Ahí es donde se le da cuenta. ¿Estamos? Empieza a darse cuenta, ¿no? Pero no deja de tener angustia, María. Entonces son todas las situaciones de nosotras como madres y como mujeres donde vivimos en angustia. Angustia de que algo le pueda pasar a estos muchachos. Con esas decisiones que toman. Es una realidad. Y a veces, hermanas, y es una realidad, y a veces solo orar. Eso es lo que máximo podemos hacer. No alcanzamos a hacer nada más. ¿Me hago entender? Porque las decisiones al final van creciendo y quien las toma. Miren, 12 años empezó a decidir, obviamente que el plan es perfecto. Él era el que venía a decir
toda la palabra de Dios. Él era el Señor, Él era el pastor, Él era el que nos tenía que mostrar. Esa es la razón por la cual María empieza a darse cuenta que ella toma decisiones. A los 12 años nos pasa en las casas, ay, ponte esta camisa, ponte esto, vístete así. El niño de 12 años se levanta y dice, no quiero el color azul, hoy quiero la verde, papito, pero es que me queda. No, se dan cuenta tan pequeños, ya nos están entregando un mensaje. Son hijos nuestros, pero son hijos también de ellos y sus pensamientos respecto a lo que les parece que quieran colocar. En ese entonces, obviamente, había todo un plan. Estamos hablando de Jesús y de María. Se me hago entender, hermanas, pero todos los días tenemos esos desafíos con nuestros hijos. Haz esto, papito, no. Y son decisiones de los niños tan pequeños, ¿sí? ¿Qué sintió María al ver a su hijo en la cruz? Miremos la diapositiva. A la de atrás. Vámonos a la de atrás. ¿Qué puede sentir una mujer? Nosotros. Un dolor intenso. El corazón. ¿Conocen a alguna persona que haya... Había llegado ese día que ella no quería quizás que llegara, pero ella sabía que iba a llegar. Sí, es hermano. Sabía que iba a llegar. Pues era el plan, ¿no? Es muy difícil a veces aceptar. La impotencia de no poder hacer nada. Así es, hermano. No se podía hacer nada. Ese era el plan. Es muy difícil. Hoy en día uno no desea que yo sufra. Y hace todo. Se ingenia cosas para que no sufran. ¿Y saben una cosa? Al final, seguro en la casa de pronto no hay tanto sufrimiento. Afuera está el sufrimiento. O sea, los hijos, no necesitas estar dentro, fuera. El sufrimiento es inherente al ser humano, es inherente al ser humano, ya sea porque otra persona lo coloca y hace cosas en contra mía y de mis hijos o de mi familia, o ya sea porque hay alguna situación de orden público y eso ataca mi bienestar. ¿Sí me hago entender? Hermanas, eso es. Estamos en el mundo, pero también estamos en un mundo donde constantemente nos están mostrando hay mucho sufrimiento y hay mucho dolor. Y en este momento estamos hablando de la vida de María al ver a su hijo en la cruz. Entonces, impotencia, angustia, ansiedad, miedo, desolación, dolor, mucho dolor. ¿Y ahí qué hacemos? ¿Qué hacemos nosotros las mujeres frente al dolor? Llorar, la primera respuesta, llorar. Orarle a Dios. Consolar, ser apoyo de las hermanas que están pasando situaciones difíciles. Consolar, mi hermana, eso es tan importante que está usted diciendo. ¿Ven? María, ¿está sola? No. Si notan, están en comunidad, se llama eso. ¿Cómo es importante una comunidad? Para que me abrace o para que solamente me escuche o me acompañe. Sí, acuérdense que a veces las palabras incluso no necesitamos muchas palabras, pero solo con eso también. Eso nos entrega a Dios a través del corazón amoroso, ¿no? Si tenemos un corazón lleno de amor, logramos conectar con ese momento de dolor y logramos empatizar, dice solidaridad. Y algo hago, sí, estar con ella. Ahí estamos viendo a María en su rostro frente a este dolor inmenso de ver a su hijo crucificado. Esa es la mamá cristiana entregada al Señor. Bueno, ¿qué haríamos nosotros frente a eso, hermanas? ¿Cómo estamos? ¿Qué haríamos nosotros frente a la injusticia que llega a la vida? ¿Qué haríamos nosotros, hermanas? Como hermanas, ¿qué haríamos nosotros? ¿Ustedes qué harían? Como su primera respuesta. Oro. Sí. Y dejarlo en manos de Dios. Dejarlo en manos de Dios, me arrodillo y oro. ¿Sí? Esa es. Hermanas, a mí me llama la atención lo que dice la hermana también respecto a la acción, porque la acción es orar. ¿Sí? Yo puedo pedir y accionar buscando ayuda, porque Dios te va a iluminar para que encuentres el camino que le va a ayudar a ese muchacho.
Si es un muchacho que está perdido, ore, y ore porque le entregue un camino, ¿sí? Para que le dé sabiduría para encontrar y para ver ese camino, para que le entregue las personas que van a ayudar a que ese muchacho nuevamente vuelva a encontrar un camino de verdad, tranquilidad, perdón, ¿sí? De amor, pues que vuelva a los pies del Señor. ¿Me hago entender? Pasa mucho, ¿cierto? Los muchachos que se empiezan a alejar, porque son los hijos que tienen situaciones difíciles y se alejan. Y no les pasa a uno, luego les pasa a otro, y les pasa a otro. Y así pasa con hijos, con los hijos, a veces. Hermana, ¿me permite dar un testimonio pequeñito de una hermana en Cristo? Sí, Una hermana en Cristo, amiga mía, y ella llegó primero que yo a la iglesia de Cristo, con una niña pequeñita, la conocí yo, una niña de 3 años, por cierto. La niña se creció, uno como padre y madre, pues sí, instruye a su hijo en los caminos de Dios y en su casa lo mejor que puede, pero resulta que los hijos cumplen la mayoría de edad, se creen grandes y ya quieren hacer lo que ellos quieren, y hay cosas que le salen de las manos a los padres y a nosotras. Las mamás, por más que estorbemos, aunque es muy importante, yo he aprendido que hay que estorbar mientras los hijos vivan en su techo, así sean mayores de edad. No, eso no te conviene. ¿Qué amistad tiene? ¿Para dónde va? ¿De dónde viene? Ubicación. Yo tengo una hija, mi hija menor va a cumplir 20 años y ya se va a graduar de la universidad, y desde que están los celulares, ella, desde que sale de la casa, ubicación en tiempo real. Que voy con una amiga, bueno, deme el número de la amiga, cómo se llama la amiga. Y a la hermana de la iglesia le pasó algo muy triste. Su hija empezó con amistades malas y cayó en el vicio, ¿sí? Y ella llorando me llama a mí y me dice, hermana, ¿qué hago? Mi hija se me fue de la casa y me dijeron que está en el Bronx, allá por lado de ese barrio peligroso, ahí por lado de la Sexta. ¿Qué hago? Le dije, no, hay que ir a buscarla, hay que rescatarla ya, si gusta la acompaño. Yo la acompaño, yo le digo a mi esposo, a un hermano, pero vamos y la rescatamos con la policía, como si hay que rescatarla ya. Entonces me dice, bueno, hermana, está bien. Llamó a unas hermanas que pues llevan más tiempo que uno en la iglesia, ¿sí me entiende? A veces uno también tiene que ser sabio, ¿a quién le va a pedir consejo? Y las hermanas le dijeron, 2 hermanas, no hagan nada, ya tú hiciste todo por ella. Es una mayor de edad, le ha dicho, si fue en rebeldía de su casa, déjela que muere, que Dios se encargue de ella. Me puso a reflexionar a mí bastante, y ella volvió y me llamó llorando y me dijo, no, la voy a dejar porque me dieron este consejo. Y le dije yo, no, para mí eso no es un consejo sabio, hay que rescatarla. Vete, la acompaño, rescatémosla ya. Y por eso yo hago mucho lo de accionar, ¿sí? Ella me hizo caso, no fui yo porque llamó al papá de la muchacha, un tío, la acompañaron, la rescataron, y gracias a ese trabajo que ella hizo, y yo le he hecho seguimiento, la muchacha hoy día trabaja en Tennessee Water, es una buena persona, pues está apartada de la iglesia, se apartó, está yendo por una iglesia evangélica, pero por lo menos no se dejó llevar por esa situación. Entonces también es tan importante no saber dentro del pueblo de Dios a quién le pedimos un consejo en un momento de amistad. Sí, hermano, para la gloria de Dios se salvó un alma, ¿no? Una vida. O sea, no está todavía ella en los caminos, pero salió de esa oscuridad. Esa oscuridad lo que hay. Cuando caen en la adicción y salen esos puntos, claro que necesita que mejor que alguien vaya y la rescate, claro, porque se fue por un camino, se tomó una decisión, sí. Y ¿saben una cosa? Siempre que haya vida, hay esperanza. Siempre que haya vida, hay esperanza, hermanas. No dejemos de sentir la esperanza. ¿Por qué? Porque si yo oro y entrego toda esa dificultad, Dios me va a entregar eso, las personas que me van a dar una compañía, un apoyo, una orientación y me van a alentar a seguir. ¿Sí me van a entender? Entonces, esto es importante que suceda porque son testimonios reales. O sea, estamos hablando de una María, mire, no dejo de orar, pero mire, también, ese era el plan, y no dejo de orar. Y obvio, el consuelo lo consiguió y le encontró en Cristo, que me fortalece, claro. Pero aquí el tema es accionar a tiempo. Hay muchas historias que conozco de ese estilo, hermano. Entonces,
hay un hijo, y es el hijo pródigo, el hijo que se decide ir y se va, es el hijo perdido. ¿Sí me hago entender? O la oveja perdida también, la oveja está en las 99 y él deja sus 99 en seguridad, y el pastor va y busca a la oveja perdida. ¿Sí o no pasa? ¿Está bien? Aquí no lo dice. Lo que pasa es que hay muchas cosas, muchas parábolas, muchas que no las hacemos real, no las materializamos, no sabemos cómo, pero eso parece que es allá en las escrituras, en algún día pasó, a alguien le pasó. No, hermanas, nos está hablando de una mujer como María, que le tomó un trabajo y un sufrimiento, un camino de sufrimiento real. Y esas son las mujeres que hoy tenemos también en nuestros hogares, mujeres que tienen un camino de sufrimiento. ¿Y qué tal los hogares que son inconversos? También hay camino de sufrimiento, incluso convertidos. No es que el maligno, el enemigo, va a estar llegando, ¿sí? Con la tentación, ¿quién? Pues los niños, los débiles, los más frágiles. Me hago entender a una persona, guárdalo, Señor, con la sangre preciosa, guárdala, Señor, porque no sabemos, ellos salen y no salen. Si Dios los llama y lo trae, ¿sí? ¿De acuerdo? ¿Qué sintió María al ver a su hijo en la cruz? Bueno, ¿qué sintió esa mamá cuando le contaron que su hija estaba en un lugar donde hay mucho peligro? ¿Qué sintió esa mamá? Es una angustia, quiero hacer algo, quiero rescatarla. Seguro María quería rescatar a ese hijo, seguro, algo quería hacer, pero a veces es solo impotencia. Y siente una impotencia, y siente, pero ¿qué le toca a uno todo? Entregárselo ¿a quién? A Dios. No hay nada más que hacer. En este caso, eso fue lo que hizo María, porque sabe que era el plan. Dios me lo dio, Dios me dijo que tenía un plan con él, pues Dios, ella tenía que respetar el plan, y el plan era ese. ¿De acuerdo? Porque todo estaba ya, obvio no lo sabía, pero con un corazón entregado, es una sierva entregada al Señor. Vamos a seguir avanzando. Bien, para ella viene el gozo. ¿Cuál es el gozo? La felicidad, la resurrección para ella. ¿Cuál es el gozo? Es la resurrección. María estaba feliz, feliz al saber que su hijo había resucitado. Pero él les dijo, no se asusten, ustedes buscan a Jesús de Nazaret, el que fue crucificado, ha resucitado. ¿Sí? ¿Esa es la salvación? Resucitó, ya ganamos todos. Obvio, ese es el gozo de la resurrección, ese es el premio para María y ese corazón. ¿De acuerdo? No lo conocemos todavía, no sabemos, no entendemos las circunstancias, pero viene un momento y se van a aclarar las cosas, todos pues, con la confianza puesta en Cristo, ¿no? Que me fortalece. Esa es la idea. Entonces, no dejar de tener el gozo. ¿Pero qué es el gozo? ¿Qué es el gozo? Bueno, yo sé que lo mencionaste, que la resurrección, que el Hijo vino con el plan y que se logró. ¿Qué es el gozo? ¿La qué? El deber cumplido, el triunfo, la celebración, se hizo bien. Ese es el gozo, es la alegría, ¿no? Que hicimos el plan, que hicimos y que lo entregamos y que se logró. Eso es lo que Dios nos entrega a través de nuestros hijos, una enorme responsabilidad. ¿Y cuál debe ser al final ese gozo para nosotros? Mamás, ¿cuál será el gozo? Que se conviertan en cristianos y alcancen la salvación de sus almas. Ay, Dios la bendiga. Que se conviertan en cristianos y alcancen la salvación de su alma. ¿Cómo lo van a hacer? ¿Cómo lo hacen estos hijos? Porque se vuelven adultos. Y eso es lo que hay en casa. Por eso es que desde pequeños hay que sembrar. Y siembra desde la casa. Desde la casa, no afuera. Porque cuando crecen, pues viene el mundo. Y el mundo viene. Y vienes a coger almas. A ver, ¿qué atrapamos como el mar? A ver, ¿quién va a coger? ¿Qué vamos a atrapar? Todo el tiempo. Por eso todo el tiempo, hermanas, las invito. La oración. La oración tiene poder. Y la oración es la que nos va a ayudar a que estos hijos, no solamente nosotras desde el ejemplo, no solamente nosotros a través de su palabra, no solamente nosotros mostrándole el camino, guiándolo, no solamente nosotras, sino también a través del ejemplo,
porque la intención es que nuestro corazón quede así en un gozo de alegría, de satisfacción, del deber cumplido, lo hice, Dios me entregó este regalo y ya, lo he formado para que sea un ciudadano del mundo, porque ya no es de un solo país, un ciudadano del mundo, con principios y valores. ¿Difícil? Sí, hermano, es una tarea. Entonces, a veces queremos pedir, pero hay que saber cómo pedir y hay que saber qué pedir, qué le voy a pedir a Dios. Bueno, esta ha sido la presentación de la hermana Claudita. Hermanas, eso es todo. Mucho gusto.